Oye mundo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Buenas noches, queridos amigos. De poder compartir de las Escrituras esta noche con el grupo nazareno apostólico en Oye Mundo. Queremos que usted sea bendecido por la palabra, que reciba todo lo que es necesario para su alma, su corazón. Yo tuve un amigo hace unos años atrás que me dijo: mira, Fernando, está bien la convicción del corazón y del alma, pero se hace bien que el pueblo tenga convicción de aquí, que sepa que las cosas que están sucediendo en las Escrituras son reales, son verdad, y que han sido convertidas en un mito, es cierto. Pero ¿sabe qué? Sobre todas las cosas, queremos decirle que muchas de las bendiciones que hay en el libro de Apocalipsis son para nosotros en este tiempo. La historia volverá a repetirse. Y como dicen las Escrituras, nuevamente en este tiempo, por el Espíritu Santo nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación. Créalo de corazón. Señor, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, delante de tu presencia estamos, Padre, para compartir esta palabra. Esta palabra que ha viajado por siglos, que ha sido creída en el mundo y denostada también, pero que ha probado ser lo que es porque permanece. Señor, muchos de los escritos de hombres que pensaron que iban a ser grandes, ya no están. Pero aquí están las Escrituras. Qué tremendo cuando el siervo Moisés le dijo al Eterno: invoco al cielo y a la tierra como testigos. Y qué hermoso más aún cuando nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. Y desató ese testimonio para ponerse delante y, como dice el libro de Hebreo, ser superior a Moisés. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, queridos amigos, hermanos, quieren saludar. Usted no ha saludado por Manaída a nuestros hermanos en el mundo. Saluda, aprovecha de decirles lo que siente por ellos en el amor del Señor. Amén. Bueno, yo les doy gracias por estar en este lugar con mis hermanos y bendiciéndoles a ustedes también que lo están escuchando, esperando que la palabra pueda llegar. Amén. De mi hermano Fernando, de todos mis hermanos. Y les doy gracias porque estamos reunidos juntos, porque eso es lo que Dios también quiere, que estemos todos juntos, unidos, en armonía. Y eso serían mis palabras. A ver, hermano Luis. Bueno, amén. Esa es la introducción, ¿no? Sí, bueno, les pido disculpas, hermano, ando un poco enfermito con todo, así que si sale la tos ahí, les pido disculpas. Así que bendecirle a ustedes a la distancia, a todos los que nos estén viendo. Queremos hacer un programa que pueda ser dinámico, que sea entretenido y qué más, hablar lo único que podemos hablar es del Señor. Amén. No tenemos otro tema, no nos interesa otro tema más que lo que Él, lo que el Señor nos dejó acá en la Escritura, y esperamos que sea de bendición para ustedes y crecer también en el Espíritu. Yo sé que el Señor, cuando nosotros le pedimos que nos dé sabiduría, entendimiento, el Señor nos escucha y nos abre nuestra mente. Y nada, que todo esto sea de bendición y la paz del Señor para todos ustedes, hermanos. Sí, hermano Nicolás. Bueno, la paz del Señor, espero que sea un momento en espíritu, bueno, y con ustedes también, que entre en provecho la Escritura, que sea de bendición
y un saludo a todos los que nos están viendo. Paz del Señor. Amén, amén. Amén. Bueno, para que nos vayan conociendo, el hermano Nicolás, Amén. el hermano Luis, el hermano Fernando, la hermana Ida y el hermano Daniel que le habla. La paz del Señor, que el Señor les bendiga grandemente. Sabemos que esta es nuestra pasión como creyentes, escudriñar las Escrituras, llegar a la verdad. El Señor dice: la verdad os hará libre. Y ese es el propósito de estos estudios. Llegar a la verdad, llegar al verdadero conocimiento de la palabra, llegar a poder entender muchos misterios que se han ido diluyendo en el tiempo y poder analizar si realmente lo que recibimos en el sistema es lo correcto. Que el Señor les bendiga grandemente. No se olviden visitarnos en Facebook. La página Nazareno Apostólico está disponible para que ustedes puedan conocernos, saber quiénes somos, para que puedan leer también nuestros mensajes, nuestra propuesta escritural, analícela, visítenos en Facebook. Nazareno Apostólicos, somos sus hermanos y les amamos en el Señor. Queremos también conocerle. Escríbanos también a nuestro correo electrónico, mándenos sus preguntas. Está ahí abajo en la descripción, va a aparecer nuestro correo electrónico para que usted pueda también hacernos algunas preguntas de la Escritura. Sí, claro, para compartir las Escrituras y sobre todas las cosas que ustedes reciban bendición por las palabras. Amén. Bueno, continuamos con compartiendo las Escrituras. Se ha unido a nosotros nuestro hermano Rafael, ¿ya? Y para compartir, hermano Rafael, un saludo para el hermano Alejandro allá en Muchén, frente a la cámara. Bueno, hijo, les saludo en la paz del Señor. Que Dios les bendiga junto a su familia, a mis nietas y a mi nuera, junto a sus suegros también. Que Dios les bendiga cada día. Que Dios les dé fortaleza y les provea cada día. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También nosotros saludamos a nuestro hermano Alejandro. Harta bendición para usted, hermano Alejandro. Amén. Amén. Y saludos. Contento de que esté recibiendo lo que quería recibir en el Señor. Amén. Teníamos el tema pendiente del programa pasado, ya en que estábamos hablando del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, pero a la vez estábamos hablando del capítulo 22, verso 6 del libro de Apocalipsis. Correcto. Y la pregunta era, ¿quién eran estos profetas de los que habla el capítulo 22, verso 6 del libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? No sé si alguien lo tiene por ahí. ¿22? Sí, 22.6, ¿qué dice? Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Que sean hechas presto o pronto, ¿no es cierto? O sea, ya. Esa palabra nos indica que hay un movimiento que apura, algo que está apurando, porque van a venir sucesos que no se van a poder detener para ese tiempo. Correcto. ¿Ya? Y Juan está en la isla de Pasmo, ha sido enviado hasta esa isla en calidad de prisionero, en calidad de exiliado, ¿ya? Y nos hace pensar por qué razón él está exiliado, ¿ya? Y él nos da voces por qué razón él está en estos momentos ahí, ha sido enviado, más o menos algunos calculan que es por ya cercano al tiempo de Adriano, emperador de Roma. Mire qué interesante, cuando vemos esta parte, ya lo llevamos a esa parte que usted está esperando, quiénes son los 7 espíritus, ¿ya? Para esto vemos en el capítulo 4, capítulo 1, verso 4 del libro de Apocalipsis, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia sea con vosotros y paz del que es, y que era, y que ha de venir,
y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Correcto. ¿Ya? Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados por su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, se lamentarán sobre Él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, atento, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmo, llamada Pasmo, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es interesante lo que él dice en este texto, porque él nos está dando a entender cuál es la razón por qué él está en Pasmo. Amén. Testimonio. Le estamos dando una pista más o menos para que se pueda responder si la revelación de las cosas que han de suceder presto son antes o después de las cartas enviadas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahí está diciendo, ¿por causa de qué? De un testimonio. De la palabra de Dios y el testimonio. ¿El testimonio de qué? De Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo. Muy bien. La única razón, o una de las razones que los ciudadanos en el imperio podían ser enviados al exilio, mire, y Juan se salvó, ¿ah? Tiene que haber habido una mano por ahí usada por el Señor para que lo mandara al exilio, porque lo que él estaba haciendo era digno de muerte. ¿Ya? Hubo una mano ahí que mantuvo la promesa del Señor Jesucristo cuando Pedro le dijo, ¿y este qué pasa con este? Exactamente. ¿Ah? Agencia. Queda a ti. Claro. Una agencia celestial divina. Claro, ¿ah? Le envía una agencia ahí, como le pasó muchas veces a Pablo, que había unos amigos que no eran creyentes y lo sacaban, lo ayudaban, los hacían salir de las ciudades. Y Dios siempre va a poner las agencias necesarias para llevar a cabo su voluntad. Y aquí está Juan, dando testimonio. Y él da la razón porque está ahí por causa La palabra. de la palabra. ¿Ya? Y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué palabra? Ya había este mensaje, había empezado a ser conectado con la realidad del Imperio Romano. ¿Ya? Con la realidad del Imperio Romano. Y es obvio que él está ahí preso por razón de esta revelación, de esta palabra, de este testimonio. ¿Ya? Y para esto no me queda otra cosa que relacionarme con el capítulo 1 del libro de Hebreos, por mano. Que en otro tiempo, el Señor, habiendo hablado por los profetas, hoy nos ha hablado Por medio de su Hijo. por medio de su Hijo. ¿Pero en qué tiempo? Porque ya el libro de Hebreo está basado en casi 6 décadas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en este tiempo. O sea, el libro de Hebreo ya está dando testimonio, De que el Hijo ya habló. ya está dando a conocer su voluntad futura. Amén. Amén. Sí, correcto. ¿Se fija o no? Eso lo relaciona con el capítulo 2, que hace historia. El capítulo 2 del libro de Hebreo hace historia. Dice que dio testimonio, ¿no es cierto?, con los que le vieron. Tiempo pasado. ¿Se fija o no? Que le vieron. Y que fueron apoyados con manifestaciones y milagros. Portentosas. ¿Entiendes? O sea, tenemos que ver las circunstancias de la iglesia. La iglesia después del 60 ya está viviendo, escúchame bien, está viviendo la bienaventuranza
que el Señor Jesucristo dio a conocer. Bienaventurados los que no vieron Y creyeron. y creyeron, hermano. Todos los que están en el período apostólico recibían el testimonio de primera mano. O sea, todos los apóstoles podían decir: nosotros lo vimos. Nosotros lo palpamos, vivimos con Él, comimos con Él después de la resurrección, bebimos con Él. Así es. El verbo tocante. ¿Ah? Pero estamos viviendo un periodo en que ya hay un solo apóstol vivo. Juan. ¿Ya? Entonces todos los que entran a creer de ahí para allá son los que son llamados por el mensaje de los continuadores apostólicos. Usted dirá: ¿de qué está hablando? ¿Qué es un continuador apostólico? Bueno, estamos viviendo en un mundo donde usted mueve una planta y aparece un apóstol. Especialmente apóstoles del mensaje de la prosperidad. Nosotros tenemos casos en nuestro sector acá muy pequeño donde hay personas que dicen ser apóstoles. Por lo menos 3 en este sector. 3. En un sector, nosotros estamos en la ciudad de San Bernardo, una ciudad de un poco más de 500.000 de habitantes, y ya tenemos 3 apóstoles, y no conocemos cuál es la revelación que ellos podrían traernos para tener la capacidad de apóstol. Nosotros creemos en los continuadores apostólicos. Son aquellas personas que, como fueron, que para nosotros sería imposible llamarnos apóstoles, ¿ya? Ponernos a la altura del hermano Pablo o de los apóstoles del Espíritu Santo como Bernabé, Marcos después. Es más, somos menos que los continuadores apostólicos, y usted me dirá cuáles son los continuadores apostólicos: Timoteo, Tito, Lucas, fueron los que continuaron la obra y el mensaje apostólico, pero ellos tenían su apostolado, su envío tenía la calidad del envío por un enviado, ¿sí? Para continuar la obra. Entonces, si alguien me dice que en este tiempo yo soy continuador apostólico, sí le creo, pero que me diga que es apóstol, no. Tiene que probarme. ¿Quién lo envió? Claro. ¿Y a qué? ¿Y qué señales trae? ¿Y qué señales trae? Justamente lo que iba a decir. ¿Dónde está la señal? O sea, ese es el gran problema. Entonces, algunos hablan del ministerio quíntuple, y la verdad de las cosas es que si usted lee bien el cuadro y lee bien las escrituras, no habla de 5 ministerios, sino de 4 solamente. Uno está partido. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas nos parecen extrañas en este tiempo. ¿Para qué decirle Estados Unidos está llena de apóstoles, no sé, otros tipos de llamamiento, ¿cómo se llama? Manager de enseñanza, y todo eso, o sea, se llenó, se plagó, lejano de la escritura. Correcto. Entonces, vuelvo a insistir que ya estamos viviendo el plano clarísimo de los bienaventurados para este tiempo. Hermano, creer en nuestro Señor Jesucristo en la soledad, mantener el testimonio de las familias que habían creído en el Señor Jesucristo y ser llevados al circo romano y mantener la creencia. Bienaventurados los que creyeron, los que no vieron y creyeron. Esa gente no vio, ni siquiera muchos de ellos ya no vieron a los apóstoles. Amén. Y siquiera ya algunos ya habían muerto, ya algunos continuadores apostólicos. Sí, amén. Exactamente. Esa persona sí que es bienaventurada. Amén. Sí, Amén. A diferencia de los del capítulo 6 del libro de los Hebreos, ¿ya? Que muchos de ellos gustaron los bienes del mundo venidero y del Espíritu Santo y apostataron. Exacto.
y apostataron y se fueron de la fe. Ya se había cumplido lo que los apóstoles habían profetizado. Correcto. Se introdujo la apostasía. La apostasía. Entonces, Ya en ese tiempo. entonces, ahí está el punto interesante, que creer en esa circunstancia, hermano, hay que darle un respeto a sus hermanos, hermano. Usted no, o sea, hay gente que en sus mensajes los ningunean, Amén, sí. ¿ya? Esa gente no fue perfeccionada en su tiempo, nosotros fuimos perfeccionados en este tiempo en la iglesia y todo eso, y con el único fin de pedirle dinero, pedir sus diezmos, sus ofrendas, sacarle dinero, preocupados del bolsillo y ofrendas de pacto y todo ese cuentillo que tenía que ver con lo que dice la profecía, haciendo ganancia de ellos. O sea que un evangelio muy distorsionado, muy diferente. Claro. Cero padecimiento. Exacto. Cero padecimiento. Entonces, una iglesia que se niega a vestirse de lino blanco. Por eso que nace este mensaje, el mensaje de la revelación. La revelación de Jesucristo, la palabra Apocalipsis es revelación. Que Dios le dio. Exacto. Pero por ser hoy día se usa mucho, hay una guerra, fue un verdadero apocalipsis, no hay ninguna revelación. Ya el Señor Jesucristo había dicho, habrán guerra y rumores de guerra. No es nada nuevo en eso. ¿Ah? No, pero aquí estamos hablando del tiempo de una revelación para un tiempo mediático y un tiempo futuro. Y para esto tenemos que desglosar cómo se llevó a cabo esta operación del Santo Espíritu de Dios, ¿ya? En este grupo de personas que recibe esta revelación, ¿ya? Que recibe esta revelación. ¿Qué es lo que pasa? Que Juan recibe en la isla la orden de escribir las cosas que verás. Escríbelas. O sea, ahí encontramos claramente que primeramente fueron escritas las cosas que iban a suceder. Todos los acontecimientos. Y para esto usted necesita un testimonio celestial. ¿Sabe por qué? Porque había algo que era profético, que nace en el mismo libro de Juan, como el Evangelio de Juan, que el que viene de arriba, el que trae el testimonio de arriba, es mayor, es superior. El que viene del cielo. Claro. Él necesitaba subir al cielo. Amén. No sé si hermanos están con nosotros, entendiendo en el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. ¿Ya? Yo tengo mis estudios teológicos, todo, pero aquí no tiene nada que ver con las Escrituras lo que yo haya recibido como formación. Aquí tiene que ver la Escritura. Amén. La sencilla palabra de Dios que llegue al alcance de todos los corazones. Así es. ¿Ya? Entonces cuando vemos que él habla y los 7 espíritus, ¿ya? Estos 7 espíritus están en Asia también. ¿Ven? ¿Quiénes son? Estructuren. Juan parte con el testimonio invertido para después revertirlo a los acontecimientos que han de suceder. Los 7 espíritus no son los 7 ángeles de las iglesias. Son los 7 carteros, hermano, que llevaron las cartas con la revelación a cada una de las iglesias en Asia. Los mensajeros. Los mensajeros. Son las personas que llegaron hasta los ángeles con la revelación juanina de las cosas que habían de suceder presto. Estos 7 carteros, los voy a llamar así para que se entienda, carteros, se reunieron con Juan en un momento
y produjeron 7 cartas, una para cada iglesia y 7 copias de la revelación de los acontecimientos. Estos 7 mensajeros traían no solo las cartas, sino que traían señales clarísimas que el mensaje era celestial. Señales portentosas de visión que las iglesias tenían que recibir como bendición o como advertencia. Algunos usan la palabra antigua admonición, que es lo mismo, advertencia. Y en ella, estos carteros, si el ángel de la iglesia de ese lugar rechazaba esta carta, tenía que abrirla a la congregación. Amén. Estamos hablando de un lenguaje nuevo. Un lenguaje nuevo. Y en la primera carta dice, escribe al ángel de la iglesia. O sea, Juan se entiende que no podía llevar la carta. Anciano, Amén, sí. ya escapado de la isla Pasmo, envía estos carteles y les da un mensaje clave para cada uno de los ministros de estas iglesias. ¿Por qué estas iglesias? Porque estas iglesias vivían en la dimensión occidental del imperio. Todo lo que les dirá aquí son asuntos que en un lenguaje imperial lo iban a entender, pero con plena exactitud, tanto los que eran gentiles como los que eran judíos, tanto de nacimiento en el lugar y convertidos. Es decir, le escribe de acuerdo a un lenguaje Común, mediático, mediático. Claro. contextualizando un lenguaje mediático. Correcto. Esa es la idea. Entonces parte diciéndole, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso que tiene las 7 estrellas en su diestra. Perdón, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. ¿Ah? Mira lo que dice. En medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. ¿Dónde se repite la palabra 7 candeleros? En el capítulo 4, ¿no es cierto? O sea, estos 7 espíritus están siendo apoyados por la revelación de Jesucristo. ¿Ya? Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia. Parte diciéndole y reconociendo lo que está sucediendo con ellos. Y que tú no puedes sufrir los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. No es una cosa nueva, ¿eh? Yo pensé que estábamos, que era nuevo eso, hermano Daniel. Escuchando, No, ¿no? yo Como que tiene un aire, algo similar a lo que está pasando. no sé, pues, o sea, me huele extraño esta situación. Yo pensé que nosotros estábamos sufriendo eso, ¿no es? ¿Ya? Apóstoles que se encuentran, que los zapatos los tienen muy viejos y le exigen a la congregación que le compre nuevos, una cosa así. Claro. Claro, no, o sea. Porque se le echó a perder el auto. Claro. Yo sé tus obras y tu trabajo, le dice. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras.
¿Cuáles son las primeras obras? Es que cuando usted le dice, le preguntan a usted, ¿y de cuál primer amor cayeron? Del verso anterior. Ya ahí les empieza a contar, en los primeros versos les da a entender lo que históricamente fueron. Celosos, amantes del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, eso indica que ya había pasado un tiempo, ¿cierto?, de servicio. Claro. ¿Ah? Entonces, recuerda de dónde has caído. O sea, esas eran las obras que habían perdido. claro, habían perdido, habían comenzado a perder. Las mismas. El libro de Apocalipsis se contesta por sí mismo. Amén. ¿Ya? Entonces, por eso que le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz. ¿Qué dice? Las primeras obras, ¿cuáles? Las que le está diciendo arriba. Que sea celoso todo. Las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cierto? Mas tienes esto, que aborrecen los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Este Nicolás, el falso apóstol, ¿no es cierto? Se calcula, y yo también lo creo, que tiene que haber sido Nicolás uno de los 7, ya que era prosélito, y que comenzó a vertir un mensaje propio, de obra propia, porque es muy normal. O sea, hace unos días atrás un ministerio muy grande a nivel mundial se quejaba de que un hombre muy importante dentro de su iglesia les había traído mucho sufrimiento porque había decidido formar su iglesia propia. Claro, sí, ven correr plata, por mano. O sea, puso su propia agencia. Claro, claro. Entonces ven correr plata y obviamente nacen las ambiciones y aquí voy a recibir mi parte. Sí, en Estados Unidos hay iglesias que tienen miles de personas. Claro. Entonces, Que se congregan. y esas iglesias de miles son las que llegan y algunos dicen, pucha, no estamos conformes con esto. Y bueno, aquí en Chile pasa exactamente lo mismo. En todas partes se puede En cenar. todas partes, pero para que veamos que son las ambiciones de diferentes situadas, y los nicolaitas eran estos, o sea, eran personas que habían roto lazos ya en ese tiempo con la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Y estas eran las obras de los nicolaitas. ¿Por qué? Porque eran las mismas obras que estaban arriba. Tenían falsos apóstoles, se habían desprendido del nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo eso. Veamos pues que dice, yo sé tus obras y tu tribulación. Perdón, ese es Mirna. El que tiene oído, ya aquí empieza el mensaje, ya termina ahí el mensaje al ángel de la iglesia. Claro. ¿Ya? O sea, el ángel recibió su parte, ¿ya? Su parte de responsabilidad de qué es lo que y su premio si hacía las obras correctas para su ministerio, ¿ya? Para su ministerio. Pero el que tiene oído oiga, ¿no le suena conocido cuando el Señor Jesucristo está ahí? El que tiene oído oiga. Sí. Un lenguaje muy propio de nuestro Señor. ¿No es cierto? ¿Por qué razón? Porque Él está hablando de una multitud cuando sus elegidos se cierran. ¿Me explico, no es cierto? Hubo muchos momentos en que los elegidos del Señor se cerraron, porque estaban ambientados en una cultura judaica propia de ellos, nacionalismo, la ley, sus fiestas templarias, y todo lo que a ellos les competía, su sentido de pueblo único, ¿ya? No pecador, como los gentiles, ¿cierto? Así es. Entonces el Señor Jesús, en un momento a la multitud dice, el que tiene oído, Oiga. oiga. Y aquí usa lo mismo. ¿Ya? Dejó de hablar, de tirarle el mensaje al pastor o al ángel de la iglesia. Y le dice al pueblo, el que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice. ¿Quién era el Espíritu en ese momento? Algunos dicen que el Señor Jesucristo. A ver. El Espíritu dice a la iglesia. Uno de los espíritus que están delante de su trono tiene que ser. Amén. Uno de los carteros. El mismo cartero traía un mensaje a la congregación. De Efesios la que estamos leyendo. Éfeso, ¿sí? Éfeso. Eso está El diciendo. cartero de Éfeso. Traía la carta y un mensaje. Ese era el espíritu. Exacto. El cartero le estaba diciendo, Oigan lo que el Espíritu está dice diciendo a las iglesias. iglesia. Iglesia. O sea, ¿Se fijan? Pero aquí por ser lo particulariza cuando cuadra dice, perfectamente. ¿no es cierto? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, aquí la Biblia trata de darle un énfasis y le pone mayúsculas. Claro. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso Te digo. de Dios. Ángel de la iglesia, ¿no te la quieres juzgar por tu pueblo? ¿Quién del pueblo se la quiere juzgar por sus hermanos? Amén. ¿Sabes lo que está queriendo decir, hermano Fernando, de que este Espíritu era un profeta? Sí, Amén. claro. Eso es. Eso nos lleva a lo que es el capítulo 22, verso 6. Porque ahí entendemos lo que mismo Hebreo dice. Si Dios, habiendo hablado por medio de sus profetas, Ajá. es decir, el Espíritu llevaba la palabra de Dios. De Dios, Claro. de Dios mismo. O sea, vamos ordenando y armando las piezas Correcto. del libro. Y cuadra perfectamente hasta el momento. Mire, el capítulo en el libro de Hebreo dice el Padre de los Espíritus. Correcto. Hermano, se han dado una cantidad de vueltas y cabezazos en ese texto, especialmente en los testigos de Jehová, dando explicaciones por medio de su... para no reconocer que cuando dice habla a través de esa palabra, está hablando de la congregación de Israel. O sea, el Padre de los Espíritus es el Padre de todos los espíritus para usar dentro de una congregación. Bueno, y eso para probarlo ahí. Todos estos textos en el Antiguo Testamento, por ser cuando le dice, búscate hombre que tenga espíritu. Claro. Sí. Entre todos hay. Elige. Como también dice la cita de Hebreos que hace a sus ángeles espíritus ministradores. Bien. En Crónica hay otro que, no sé si dice que está delante, ora no me acuerdo quién, ora y dice, a ti, eterno Dios, Padre de todos los espíritus. Ajá. Entonces, siempre tiene que ver con... Bien. Siempre tiene que ver con individuos, entidades. Claro. Ontológicamente son entidades. Muy bien, pues sí, cuando dice, cuando ellos piden Padre de todos los espíritus, elige entre todos esto, le dice, ¿ah? Correcto. Muy bien ese texto. Entonces, aquí vemos que pasa lo mismo, que este cartero es el que le dirige una palabra al pueblo. Amén. Yo no sé cuántos de los ángeles habrán renunciado a la posibilidad de querer sufrir lo que iba a venir. Claro. Sería bueno que más adelante, bueno, y yo creo que lo vamos a hacer, poder aclarar a nuestros hermanos que nos siguen que cuando se habla de ángel no necesariamente se habla de un ángel celestial. Celestial. Siempre se van al cielo. Inmediatamente se enseña de que cuando se habla de ángel es aquel personaje que viene con alas, ¿ah? Y no es así. Bueno, Porque el mismo Juan, El mismo libro. el incluso. mismo Juan es señalado por nuestro Señor como Un ángel. el ángel que había de venir. Muy bien. Correcto. Sí, correcto. Juan el Bautista es el ángel que había de venir. Amén. Juan el Bautista se minimiza a sí mismo y dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Pero el Señor Jesucristo en el capítulo 13 del libro de Mateo lo eleva. No, este es el ángel. Amén. No ha nacido, ¿cierto? La adjudica No, es que mire que es interesante el juego de palabras que él hace aquí, porque él dice ¿a quién saliste a ver al desierto? A un vestido de ropa espléndida, porque los que de ropa espléndida en los palacios del rey están. Exacto. ¿Qué saliste a ver? Un profeta. Vosotros, ustedes se quedaron en la revelación
que él mismo dijo sobre sí: yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Saben qué? Yo les tengo algo más. Este es el ángel del pacto. ¿Sabe por qué les dice esto? Porque Juan el Bautista, ¿lo digo o no lo digo? Amén, amén, amén. Fue formado por el ángel Gabriel. Amén. No. Sí. Y ángel Gabriel era el ángel del pacto, porque el que apareció súbitamente en el templo del Señor, Con Zacarías. con Zacarías, Amén. trayendo el pacto del término del proceso angelical para pasarlo al proceso humano. Humano. Ahí nomás. Ahí nomás. Este es un repetitivo del próximo programa. Claro, o sea, si usted siente que lo es la palabra del Señor, bueno, Amén. es nuestro hermano. Si usted siente espíritu de adversidad, bueno, el Señor sabrá lo que tenga que hacer con usted. Pero hay una promesa para la iglesia de Éfeso. El que tenga oído. El que tiene oído, ¿ah? Para oír. Hoy. Si hay algún ministro de la palabra que en estos momentos no tiene oído, no se preocupe. Cuando los profetas callaban, Dios levantaba la palabra y dice: vino varón sin ser profeta y trajo palabra del Eterno. Amén. 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 Siempre Dios se provee. Siempre va a haber una agencia de revelación, hermano. Siempre. Imprescindible. No se sienta porque usted tiene el poder denominacional. Siente el virus denominacional, o el virus de altura, o virus del edificio, o el virus corporativo. Recuerda esto: siempre el Señor va a levantar a alguien para llevar a cabo su obra. Y este espíritu, este cartero le dice: el que tiene espíritu oiga. Amén. Amén. Al que venciere. ¿Vencer qué? ¿Vencer qué? La tribulación grande para ese tiempo. A ver, Amén. Amén. Hermano, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso De Dios. de Dios. amén. Hermano, Bendito sea Dios. todos los premios que están aquí tienen que ver con el cielo. Y para que aquellos que se la iban a jugar y entrar en el cielo, Corte de cogote, como dice. nadie fue arrebatado vivo. Amén. O sea que también nos vamos para Hebreo nuevamente. O sea que Dios estableció que todos los hombres tienen que morir. Y luego de esto, El juicio. El juicio. hasta aquí llegamos en esta noche. A ver. Los amamos en el Señor. Amén. Queremos compartir las dimensiones de las Escrituras. Y por eso que decimos todos juntos: oye mundo, El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Buenas noches.